En este video te voy a contar toda la verdad sobre la ley de reparación histórica y cómo se perjudicó a muchos jubilados que aceptaron ese acuerdo en el año 2016. Así que si te interesa este tema, te invito a que veas el video. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Mi nombre es Cintia Coturel, soy abogada previsionalista y hace más de 15 años me dedico a ayudar a las personas a cobrar la mejor jubilación posible en su caso en particular. Hoy vamos a hablar de un tema que resultó ser como un engaño a los jubilados en muchos casos, ¿sí? En algunos casos no, y también eso hay que decirlo, pero mucha gente que aceptó el programa de reparación histórica se vio perjudicada porque lo que le terminaron pagando no era lo que realmente les correspondía. Bueno, en primer lugar, ¿qué fue la reparación histórica? La reparación histórica fue una ley en la cual los primeros artículos se dedicaban a supuestamente solucionar el problema de los juicios de los jubilados, que es un problema que nuestro país arrastra hace décadas y que está motivado principalmente por la inflación endémica de la República Argentina. Esto es un problema que viene desde la segunda mitad del siglo XX y obviamente no se iba a resolver con una ley, porque si no resolvemos el problema de fondo, nunca se van a resolver los juicios de los jubilados. Esta ley tomó este nombre de reparación histórica, pero el verdadero objetivo, porque si ustedes leen la ley completa, van a ver que hay un par de artículos destinados al tema de los juicios de los jubilados y todo el resto de la ley encubría un blanqueamiento de capitales de personas que no habían declarado bienes o depósitos en cuentas bancarias y que a través de esta ley se les permitía blanquearlo y no pagar la totalidad de los impuestos que debían. Supuestamente el sistema creado por esta ley iba a hacer que con la plata de ese blanqueo se iban a pagar los juicios de los jubilados. Pero ¿qué es lo que pasó? La propuesta que el gobierno le hizo a los jubilados en muchos casos fue muy inferior a lo que realmente les correspondía. ¿Cuáles eran las trampas de la ley de reparación histórica? En primer lugar, esta ley establecía que la actualización de los sueldos se iba a hacer con un índice que no es el índice que venía aplicando la justicia, ¿sí? No voy a meter a explicar el tema índices en concreto porque es un tema muy complicado de entender, pero la cuestión es que la Corte Suprema, después de varios años en los cuales la ANSES insistía en aplicarle a todos los jubilados el índice de la reparación histórica, la Corte dictó un fallo, que es el fallo Blanco, en el cual dijo que se tenía que seguir aplicando el índice ISBIC hasta tanto se dicte una ley del Congreso Nacional que resuelva definitivamente el tema del índice de actualización de las remuneraciones, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Los que aceptaron la reparación histórica aceptaron una recomposición de sus haberes menor a la que les correspondía con la aplicación del índice que estableció la justicia, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que se producía el engaño, en cierta forma, a los jubilados, que, aclaro, no fue un engaño absoluto hacia todos, pero había una actitud por parte de la ANSES bastante tendenciosa, y ahora voy a explicar por qué. La publicidad que se hacía en ese momento sobre los acuerdos de la reparación histórica tendía a hacerle creer a la gente que podían aceptar el acuerdo y después consultar con un abogado, y que el abogado la única función que tenía era ir con ellos a la ANSES a poner la huella digital, porque esto ni siquiera se firmaba a mano, ¿sí? Era un contrato totalmente de adhesión en el cual el jubilado y su abogado ponían su huella digital y aceptaban el acuerdo, sin leer las cláusulas que obviamente estaban todas redactadas por la ANSES y que no había una posibilidad de negociar como en cualquier tipo de juicio.
Entonces, muchas personas cuando iban a ver al abogado ya habían aceptado la reparación histórica. Otro punto que también usó la ANSES para inducir a los jubilados a aceptar el acuerdo era que a los que no tenían juicio y cobraban el haber mínimo, les empezaban a pagar el aumento de la reparación histórica. Y la gente que cobra la mínima siempre son personas que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, viendo que les aumentaban un poquitito su jubilación, se veían inducidos a aceptar el acuerdo porque no podían aceptar que se lo descuenten nuevamente y hacer un juicio al Estado. Entonces, esto fue una forma de captar la voluntad de los jubilados y que terminen aceptando un acuerdo sin analizar previamente si les convenía o no. Por último, los que fueron menos beneficiados por la reparación histórica eran los que ya tenían un juicio, porque supuestamente esto era para evitar o terminar con los juicios, pero a los que primero se les hizo la oferta era a los que no tenían juicio pendiente, ¿sí? Y los que sí tenían juicio, muchos tardaron muchísimo tiempo en recibir una propuesta. Y la propuesta era muy abusiva porque implicaba una quita muy importante del retroactivo y el pago se iba a hacer de esta manera, que solo en un juicio contra la ANSES te pueden ofrecer esta forma de pago, porque en ningún otro juicio de otra materia el demandado podría ofrecer esto, ¿sí? En estos juicios se iba a pagar el 50% una vez que se homologara el acuerdo y el otro 50% en 12 cuotas trimestrales que iban a actualizarse con el índice de aumento de las jubilaciones, ¿sí? Yo tuve casos de jubilados que la propuesta era tan mala que calculábamos lo que eran las 12 cuotas trimestrales y esas cuotas individualmente no le servían al jubilado ni siquiera para comprar un electrodoméstico. O sea, no le servían ni para decir, bueno, cuando cobro esta cuota me cambio la heladera, después cambio el lavarropas. No le servían para absolutamente nada. Entonces, la gran mayoría de los jubilados que tenían su juicio en trámite rechazaron la propuesta de la reparación histórica. Por lo tanto, no cumplió con su finalidad original, que era la de resolver el tema de los juicios, ¿sí? Muy por el contrario, lo que pasó es que muchas personas que sí fueron bien asesoradas revisaron cuánto era lo que les correspondería en caso de ir a juicio y decidieron no aceptar la propuesta de la reparación histórica y hacer un juicio contra la ANSES. Y ahora les voy a mostrar un caso de una clienta mía con la cual logramos cobrar. Obviamente esto se mantiene todo bajo reserva de identidad, ¿no? Porque por un tema de seguridad de esta persona, pero para que ustedes vean lo abusivo que hubiera sido para esta persona aceptar la propuesta y cuánto terminó cobrando como retroactivo de su juicio. Ahora van a aparecer en pantalla los números de este caso, ¿sí? Si esta persona no hubiera hecho un juicio, el haber que estaría cobrando sería de 93.875 pesos, o sea que igual era un haber alto porque era una persona que tenía sueldos altos en actividad. Si esta persona hubiera aceptado la reparación histórica, su haber actualizado con estos índices sería de 103.875, es decir, un aumento de 10.000 pesos. Pero el haber que se logró con el juicio, ¿sí?, aplicando índices y liberando determinados topes, fue de 135.667 pesos por mes, es decir, una diferencia con la reparación histórica de más de 30.000 pesos por mes, que es un montón, porque 30.000 pesos es más de una jubilación en otros casos en los que cobran la mínima. Entonces, no es una diferencia menor como para decir se la regalo al Estado, ¿sí? Y el retroactivo total que cobró esta persona fue de 3.141.331,62,
que nunca hubiera cobrado si aceptaba directamente la reparación histórica, ¿sí? Esto lo cobró porque decidió no aceptarlo y hacer un juicio. Quiero aclarar una cosa, que es que muchas personas aceptaron la reparación histórica porque no les quedaba otra opción en su momento, porque tenían una edad muy avanzada. Entonces no todos tenían esta posibilidad de hacer un juicio contra el ANSES porque no les quedaba tanto tiempo de vida. Los juicios son largos, entonces el Estado muchas veces se aprovecha de esta situación para jugar con esta necesidad de los jubilados. ¿Cuál es la moraleja de este video? Porque en sí los que ya aceptaron esto y lo firmaron no pueden modificarlo, por más que haya abogados que quieran pelear esto en tribunales. Acá hay cosa juzgada, porque los jubilados aceptaron el acuerdo y el acuerdo se homologó judicialmente. Entonces va a ser muy difícil que logren tirar abajo la cosa juzgada, ¿sí? Según todo el criterio de nuestra Corte Suprema. Pero la moraleja que yo les quiero transmitir con este video es que siempre que hay un anuncio que supuestamente es favorable para los jubilados, primero tenemos que analizarlo bien, porque es muy probable que ese anuncio esconda alguna trampa o algo en lo que los van a perjudicar. Porque siempre, históricamente, la variable de ajuste de la economía argentina son las jubilaciones. Porque son las personas más indefensas que no tienen un sindicato que pueda parar el país, y siempre las soluciones son en los casos particulares y no hay una solución colectiva, porque las pocas veces que el defensor del pueblo quiso hacer un amparo colectivo, el amparo colectivo tardó más tiempo que si cada jubilado iba a ser un juicio por separado, ¿sí? Entonces, siempre ante un aviso o un anuncio que parezca demasiado bueno, es mejor, antes de firmar algo, analizar bien si les conviene o no les conviene en su caso en particular. Y otro tip extra, que también es una lección de esto de la reparación histórica, es que cuando a vos el Estado te ofrece ponerte un abogado, también tenés que desconfiar, porque nadie iría al abogado. O sea, si vos te estás divorciando, salvo que tengas una excelente relación con tu ex, no vas a ir a que te asesore el abogado de tu ex. Vas a poner un abogado propio que defienda tus intereses. Si a vos te echan de tu trabajo, no te vas a ir a asesorar con el abogado de la empresa. Vas a buscarte un abogado independiente que tire para tu lado, ¿sí? Si vos chocás el auto, no vas a ir a contratar al abogado que trabaja en la compañía de seguros. Te vas a buscar un abogado particular para vos. Y así en todos los casos. Bueno, en esto de la reparación histórica, el Estado le ofreció a los jubilados un listado de abogados que se inscribían en ANSES para asesorar a los jubilados, y que solamente les pagaban una suma muy baja por hacer este asesoramiento. Entonces, cuando a vos te ofrecen algo que parece tan bueno y tan barato y tan fácil, bueno, ahí hay que desconfiar. Lamentablemente, yo por lo menos soy la persona más desconfiada del mundo y no me creo nada cuando me ofrecen algo, una muestra gratis de algo. Es más, hay una frase que escuché que dicen que cuando el producto es gratis, el producto sos vos, ¿sí? Y eso pasa cuando a vos te están vendiendo cosas gratuitas en general, ¿sí? Espero que este video les haya resultado de utilidad. Si les gustó, les pido que den like, que se suscriban al canal, que lo compartan con las personas a las que creen que les puede servir, y nos vemos en el próximo video.